Hola, buenas tardes. Seguimos. Gracias a todos los que siguen aquí de cuerpo presente en Casa de América y a todos los que nos están siguiendo en el directo. Tengo aquí a mi lado a Julio Villanueva Chang. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Julio Villanueva Chang es... bueno, yo me había preparado un montón de cosas antes de venir y, bueno, tiré todos los papeles que tenía después del taller de esta mañana y he empezado de nuevo. Entonces voy a decir que Julio Villanueva Chang es un hechicero peruano. No es un hechicero así literal, bueno, a menos que yo, no que yo sepa, igual descubrimos algo. Pero lo digo porque, como he tenido el privilegio de estar en el taller esta mañana, lo he visto explicarle a 15 periodistas que todo lo que hacen está rematadamente mal. Y a estos periodistas, que ya sabemos que no van mal de ego los periodistas nunca, aceptar contentísimos todo esto y salir de ahí entusiasmadísimos pensando en hacer mejores perfiles, mejores historias, mejores crónicas, mejores entrevistas. Porque Julio Villanueva Chang ha forjado una imagen de editor talentoso e implacable, aunque no le gusta mucho esta definición, pero es así. En la revista que fundó Etiqueta Negra y Etiqueta Verde, luego consideradas entre los mejores medios de periodismo narrativo y de ensayo, iba a decir de Latinoamérica, pero podemos decir del mundo, porque tampoco hay que tirar abajo Latinoamérica, ¿no? Que al final siempre... es maestro de la Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo, ha escrito varios libros y muchos otros méritos. Pero para lo que me tocaba hoy, hay una cosa que les voy a contar sobre él que para mí pesaba un montón y que descubrí mientras me informaba, ¿no? Y me documentaba para hacer la entrevista, y es que Julio Villanueva Chang odia las entrevistas. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué odias las entrevistas? Porque nunca llegamos a decir lo que realmente creemos, y siempre cuando uno termina la entrevista tiende a acordarse de algo que no llegó a decir, algo que dijo a medias, algo que no lo entendía lo suficiente y que llegó a decir como si hubiera sido un experto en aquello. Por ejemplo, en este momento veo cómo la intérprete de señas está traduciendo tus preguntas y me da una curiosidad si es que alguien le entiende a ella también. Si alguien te entiende a vos a través de ella. Exacto, que es un malentendido, ¿no? En algún momento dije que una entrevista es casi siempre dos personas empobreciendo una experiencia, ¿no? Y aquí estamos. Igual, si tuvieras la posibilidad de editarte, ¿no? Después de hacer la entrevista, igual lo verías mejor. No, porque no funciona el espejo. Quiero decir, uno se vuelve tontísimo pensando en que puede autoeditarse, ¿no? Creo que siempre necesitamos que alguien más, que ojalá fuera de otra avenida, que piense en la dirección contraria a nosotros, nos diga la verdad ante el autoengaño frecuente, ¿no? ¿Y qué es ser un editor? ¿Y qué no lo es? Creo que editar no es una disciplina, sino es una indisciplina. Es decir, colindamos con la intuición, que es saber algo sin saber cómo lo sabes, ¿no? Y ganarle la razón en los milisegundos, ¿no? Y somatizar lo que alguien te dice con la convicción de que es bueno, saberlo casi de inmediato de que no lo es, o que lo es a medias, o que sí lo es, y que tienes que acompañar a alguien a resolver esa ausencia, ¿no? Entonces, creo que es una ocupación más intuitiva que de la razón, y celebro que así sea. Celebro lo inexplicable, porque creo que eso se parece a lo que realmente somos la mayoría del tiempo. Celebro la contradicción, el autosabotaje, ¿no?
Y de algún modo, un editor, una editora, somos gente ignorante, experta en hacer buenas preguntas, ¿no? O sea, yo soy un ignorante que quiero creer que soy un experto en hacer buenas preguntas, ¿no? Y por ahí empieza el autoengaño, ¿no? Y cuando haces esas preguntas, ¿te parás en el lado del periodista, de las preguntas que vos te hubieras hecho como periodista al construir esa historia? ¿O te parás del lado del lector que quizás no está llegando al fondo de eso o no está terminando de entender? Pero ambos extremos, uno mismo, pensando en uno mismo, y el lector, que yo creo que ya no existen lectores. O sea, si alguna vez existieron, es un asunto de nostalgia, ¿no? Creo que ahora hay gente que mueve el dedo gordo hacia la izquierda, hacia la derecha, y que me cuesta llamarle lector, ¿no? De algún modo hay una economía de la atención, ¿no? La atención es nuestro tirano y de algún modo u otro estamos desesperados por conseguir y conservar esa atención en el tiempo, ¿no? Entonces me parece que no me puedo imaginar a una persona para captar su atención, sino que eso sucede sin que yo sepa que está ocurriendo, ¿no? Y de algún modo u otro, eso tiene que ver con esa parte enigmática, inexplicable, intuitiva, que yo no podría explicar, ¿no? Que es básicamente la intuición, es saber algo sin saber cómo lo sabes, ¿no? Y por supuesto que la acumulación de intuiciones que se somatizan, es decir, mueves las cejas, te pasa un escalofrío, te duele a veces la panza, das pataditas nerviosas por debajo de la mesa, van acumulando algo que queremos creer que es razón para saber que vamos a tomar una decisión. Porque finalmente ser un editor es ser como un DJ, ¿no? Entonces el verbo esencial es escoger, elegir. Y esa elección es un asunto que no tiene que ver con el periodismo ni con la literatura, ni con las artes, ¿no? Tiene que ver con una sensación de esto es lo que va a conmover o lo que va a emocionar, ¿no? Y esto es lo que también es un acto kamikaze que voy a fracasar, pero voy a tratar de fracasar de la manera más estética posible, ¿no? En países como España hay mucha menos cultura de la figura del editor, ¿no? Vos convenciste a grandes escritores y periodistas de escribir en etiqueta negra. ¿Cómo se establece esa autoridad que te lleva a decirle a un periodista que quizás lleva más tiempo que vos haciendo ese trabajo, que su texto no funciona o que no ha hecho todas las preguntas adecuadas? En etiqueta negra, cuando escribíamos nosotros, la parte del equipo, había una suerte de mantra que decía, básicamente, estabas por enviar el texto para que el otro editor tenga una primera lectura, sea un primer filtro y un faro de orientación, y había una consigna que era sálvame de mí mismo, ¿no? Hay una vocación de naufragio en publicar, ¿no? Y yo no sé nadar. Entonces un náufrago jamás se seca, como dice el título del poemario de un poeta egipcio, mexicano, italiano. Un náufrago jamás se seca, y de algún modo el no saber nadar me obliga a mí a tener soluciones más prontas, desesperadas y con la ilusión de acertar en el mal menor, ¿no? Por lo menos. Creo que además un editor es sobre todo una persona que aborrece el mundo. Okay, mi capacidad de aborrecer es muy veloz y eso me ayuda a negarme de inmediato a publicar algo en su primera versión, ¿no? Y luego mi trabajo de aborrecimiento, mi capacidad de aburrirme de mí mismo y del resto de las historias, tiene que ser compensada inmediatamente con aprender a acompañar y solucionar un problema expresivo y un problema de sentido de justicia y un problema de qué hacer en este caso y en el otro, ¿no?
porque leía una de las pocas entrevistas publicadas que concediste y decías ahí, leer y escribir es aprender a estar solos. Pero cuando contás sobre tu trabajo, es como defendés un trabajo de construcción que es colectivo, ¿no? Un diálogo con el autor que va finalmente construyendo el texto que se publica. ¿Se puede publicar un gran texto sin un gran editor detrás? Sí, pero tienes que ser un genio. Pocos. Es ahí el problema. Entonces, ¿cuántas veces parimos un genio, una genia? Ni siquiera cada año sabático, ¿no? Es decir, a veces yo digo, bueno, cada año sabático vamos a tener la oportunidad de publicar algo medianamente emocionante y conmovedor. Creo que un genio no sucede cada año sabático, es decir, sí hay esa posibilidad, pero es muy improbable para la gente mortal como nosotros, ¿no? El trabajo de editor, porque al final puede pesar en algún momento, ¿te ha complicado la tarea de escribir? ¿Te has sentido menos suelto o menos seguro a la hora de escribir? Yo no publico desde hace un buen tiempo y la última vez que publiqué, que fue en El País Semanal, una historia que se llamó Un científico en el paraíso, sobre un botánico, un biólogo colombiano, Mauricio Díaz Granados, que es el nuevo director científico del Jardín Botánico de Nueva York, del Bronx. Es una concesión que me he hecho porque es un tipo que se ha propuesto salvar el mundo desde las investigaciones que los biólogos y los botánicos y los químicos encuentran en el Jardín Botánico de Nueva York. O sea, poner esas investigaciones al servicio inmediato de la ciudad de Nueva York y ojalá para otras ciudades del mundo, ¿no? Y uno de los detalles que me llamó la atención es su forma de caminar, ¿no? En un momento estamos sentados en un descanso de una jornada de 5 horas, me concedieron 5 horas acompañarlo. Entonces yo iba en una suerte de carrito de golf recorriendo el jardín botánico, nos deteníamos, me explicaba las plantas, se inclinaba, yo envidiaba esa forma de inclinarse tan pronta. Yo me inclinaba una vez y ya no me podía levantar y ahí supe que practicaba el yoga, etcétera, 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 y que la marca que usaba de su pantalón era apropiada para ese trabajo. En fin, pero lo que me impresionó fue su forma de caminar. Y cuando nos sentamos en el restaurante del Jardín Botánico del Bronx, le dije, me impresiona tu forma de caminar, y él sonrió y le habló en inglés al vicedirector de comunicaciones del Jardín Botánico y le dijo, te voy a contar algo que no se lo he dicho a nadie, porque, ojo, yo supe de él por una noticia en el New York Times, porque era la novedad, era un científico sudamericano que por primera vez era el director científico del Jardín Botánico de Nueva York. Me dijo, tengo una bala en la rodilla, ¿no? Y ahí yo dije, ¿por qué el New York Times no lo supo? ¿Por qué no habló con el New York Times de que no solamente tenía una bala en la rodilla, sino que tenía 5 orificios de bala en el cuerpo? O sea, un colombiano en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y a partir de eso, la historia de un científico, de un biólogo, de un botánico, se convirtió en la historia de un sobreviviente. Entonces, la altura de la complejidad y la exigencia te trae confusión en ese momento. No sabes qué hacer, no sabes de qué se trata la historia, tienes que ponerte a escribir para enterarte de lo que no sabes, ¿no? La única forma de saber por dónde va el faro propio a solas, sin editor, es escribiendo para saber lo que no sabes, o escribiendo para saber lo que has llegado a saber, ¿no? Entonces, siento que hay una desorientación y siempre se necesita una compañía, ¿no? Etiqueta Negra, ese Sálvame de mí mismo, o sea, yo no podía hacer solo esa revista, ¿no? De hecho, hay 2 personas que siguen en una actividad pública. Elda Cantú, que es editora senior del New York Times, fue mi brazo derecho en Etiqueta Negra durante 3 años y es una fuera de serie. Mexicana, y Eliezer Budasov, que fue el director de editorial de New York Times en español, ¿no? Está ahora dirigiendo El Hilo, ¿no? Con Radio Ambulante, etcétera, etcétera. Entonces, hay una escuela en la que, digamos, yo también me he beneficiado, ¿no? O sea, creo que un editor también
aprende a vivir en compañía y elige sus compañías como la mayoría de la gente elige sus amigos, ¿no? ¿Y un editor pierde amigos también por ser editor? Naturalmente, ¿no? No voy a decir nombres, pero yo creo que no es un fenómeno para jactarse, ¿no? Creo que digamos, la experiencia hace que uno, sin ser hipócrita, aunque la hipocresía es lo que domina todas las relaciones humanas, ¿no? Creo que uno es un sobreviviente y sobrepasa esos momentos de cólera, ¿no? De ira con uno mismo, con otra persona, de fastidio, de incomodidad, y que luego se da cuenta que es algo que no tiene tanta importancia. Creo que además cuando uno va digamos, teniendo más edad, haciéndose mayor, uno sabe desprenderse de lo que hace 5 años le importaba, apostaba su vida, se sentía culpable, no podía dormir, pues uno lo toma con mayor distensión, ¿no? No para jactarse ni para arrepentirse tampoco, pero ¿cuánta gente te llegó a decir, mira, dimito, no puedo más, no puedo hacer otra versión de este texto? Poquísima para haber trabajado más de 10 años al frente de una revista, ¿no? Es decir, yo creo que he tratado contando a autoras, autores, diseñadores, diseñadoras, fotógrafos, fotógrafas, con quizás, no sé, cerca de 1000 personas, ¿no? Y los actos fallidos están contenidos en todos nosotros, ¿no? Incluyéndome, para empezar, en mí mismo, ¿no? Pero podríamos hablar, estás llevando la conversación al error, ¿no? Bueno, a la falla. Porque esa es una parte, ¿no? del trabajo del editor. Sí. Pero también, bueno, podemos llevar la conversación por otro lado también, si querés. Sí, pero ojo, que yo recuerdo que en el número 1 de Etiqueta Negra yo escribí una carta del editor y dije que Etiqueta Negra era mi rebuzno propio, ¿no? Y era un homenaje a Leoncio Bueno, un poeta de Perú, anarquista, obrero, actor en películas de Werner Herzog, portero de periódicos marxistas, que tiene 105 años y no se muere, ¿no? Y que hay un documental cuando cumplió 100 años, ahora el 2 de enero cumple 106, y él escribió un libro, publicó un libro que se llama Rebuzno Propio. Y yo dije, Etiqueta Negra es mi rebuzno propio. Y luego creé una columna, una idea de columna, donde invité a un par de autores que se llamaba Rebuzno Propio, que es una columna sobre el error constante en nuestras vidas. Y se interrumpió la columna porque era difícil que la gente pudiera ensayar sobre el error. Y ahora estoy en un proyecto que se llama Rebuzno y Punto, ¿no? Que es un proyecto con Dromómanos, que es un sitio de periodismo, cultura y educación con sede en Ciudad de México, con Alejandra Sánchez Insunza y José Luis Pardo Beiras, y vamos a partir de enero a publicar un ensayo de entre 500 y 1000 palabras cada semana, ¿no? Los invito a suscribirse porque de ustedes vamos a poder sobrevivir y pagar ese trabajo de ensayo sobre fenómenos de cultura popular, ¿no? Por ejemplo, va a haber una persona que hable sobre la extorsión, cuya historia tentativamente se titula Un extorsionador llama a la puerta y es tu vecino. Y la pregunta ¿es administrar el miedo el mejor programa de gobierno? ¿No? Y esto obviamente lleva a la gente que hace trabajo académico a buscar cierto modo descabellado de narrar, ensayar digresiones, reflexiones y conclusiones sobre cómo hay gente que se entera que básicamente puede aterrorizarte y gobernar tu vida, ¿no? Por todo el fenómeno de la extorsión en nuestros países, ¿no? Que tiene una historia larga y que podría haber una historia de esto, ¿no? Pero esa es una historia y junto a esa historia puede convivir una historia sobre la imposibilidad de hablarle a alguien apasionadamente sin escupirle en la cara, ¿no? Y cuya pregunta inesperada, porque a mí me gusta trabajar con algo que yo llamo lo inesperado necesario, es
sobre la dificultad de ofrecer disculpas cuando eso sucede, o sobre la inutilidad del arrepentimiento, que va a ser un ensayo de Eliezer Budasov, ¿no? Que todavía no lo va a poder publicar en la primera serie de nuestros ensayistas de Rebuzno y Punto, ¿no? Y ahora este nuevo proyecto, estás hablando de textos más cortos. No sé si esto surge de la reflexión, porque claro, Etiqueta Negra era una revista con una profundidad muy grande, unos textos muy largos, trabajados durante mucho tiempo, a veces durante meses, durante años también. ¿Crees que hay que inventar otra forma de llegar a estos lectores o esa idea de alguien que nos lea del otro lado y que no es capaz de centrar la atención durante más de X minutos? Yo creo que hay una crisis de imaginación. Creo que lloriqueamos y nos quejamos más de la cuenta, nos sentimos más solos y más abandonados, más de la cuenta, y que eso no ayuda a salir del hoyo, ¿no? Creo que hay que inyectarnos alegría en lo que hacemos, aunque sea la alegría del contador de chistes en un velorio, ¿no? Esa es la forma de sobrevivir y de sabernos que estamos fuera del ataúd, ¿no? Es una forma de comprobar que estamos fuera del ataúd cuando asistimos al velorio de alguien a quien quisimos. Es, digamos, reírnos de nosotros mismos y acordarnos de lo más luminoso de esas personas en nuestras vidas, ¿no? Y no quiero parecer un relator de autoayuda en este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las columnas de Rebuzno y Punto es sobre, se llama por ahora El burócrata espiritual, ¿no? Y es una columna que se trata sobre de cuándo esta parte usamos el lenguaje empresarial para explicar nuestra vida interior, ¿no? Por ejemplo, hay que gestionar tus emociones, ¿no? O tienes que capitalizar ese dolor, ¿no? Y nos hemos dejado invadir por ese lenguaje, y alguien tiene que ensayar. Es una autora joven mexicana, Laura Sofía Rivero, que va a escribir unas 500 palabras sobre ese fenómeno, ¿no? Porque además en el otro extremo también existe la gente que toma prestado, ¿no? Por ejemplo, el empresario y el político que habla del relato y la narrativa, ¿no? Entonces, es un mutuo saqueo, ¿no? Mutuo saqueo. Y claro, todos discutimos de aquello, pero convertirlo eso en un texto ensayístico que contenga además humor, ¿no? Cierta alegría, por eso se llama Rebuzno y Punto, ¿no? Porque el burro, nosotros tenemos ahí en la suscripción eso de sé burro, ¿no? Y el manifiesto, entre comillas, se llamaba llámeme burro, ¿no? Es una reivindicación del burro como un animal. Según una especialista alemana que se apellida Persson, el burro es el animal más polisémico del reino animal, ¿no? Mientras tenemos identidades y reputaciones claras con el león, el puerco, el perro, el capibara, etcétera, 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 el burro participó de un pasado de sabiduría y hasta de erotismo. Y a partir del cristianismo, a partir de que Jesús el Cristo lo monta, empieza a ser un animal manso, dócil, obstinado, terco y tonto, ¿no? Entonces, no hay otro animal que tenga el mundo dividido en la percepción de ellos, ¿no? Y creo que vamos a invitar a los autores y las autoras a rebuznar con nosotros, a rebuznar y punto, ¿no? Antes decías el tema de la imaginación y el periodismo. ¿Crees que en esta batalla en la que nos hemos metido de lleno contra la desinformación, esta obsesión por dejar claro todo el tiempo que todo lo que publicamos está corroborado y es veraz, todo esto nos ha vuelto como aburridos, como si estuviéramos haciendo un trabajo más administrativo de colocar citas y datos de manera correcta? Creo que el problema, uno de los problemas del periodismo es que en nombre de la verdad, de la rigurosidad y de la verificación ha expulsado la vida psíquica de su relato, ¿no? Es decir, hemos enajenado todo lo que somos, ¿no? Que es gente contradictoria,
que toman una decisión sin razonar, que votan por Trump y Milei, etcétera, 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 y que se jactan de aquello y que son barristas de estos señores, ¿no? Y que son decisiones inexplicables, que la razón no puede atinar a explicar. ¿Y eso de dónde viene? Viene de un sustrato, de un inconsciente que el periodismo ha abandonado en nombre de que no puedes probarlo y que no puedes encontrar una... O sea, los límites del lenguaje también hacen que tú busques una excusa para no hacer el esfuerzo de explicar una situación, ¿no? Me da mucha curiosidad saber cómo la intérprete de señas llama burro al burro. Ah, sí. Eso es esencial, ya hemos aprendido, ¿no? Generar conocimiento. Sí, sí, sí. Esa es nuestra misión como periodistas. Sí. O sea, nosotros tenemos problemas para poder convertir en palabras un trabajo que consiste en elegirlas, ¿no? Y en tratar de buscar un sentido de justicia, de precisión, en algo que no sabemos muy bien cómo explicar, como cuando le pones un micrófono como periodista deportivo a un genio de fútbol que no sabe cómo ha marcado un tanto, un gol, ¿no? Y que obviamente es una pregunta absurda, ¿no? Porque basta que nos haga feliz, pero no tiene que convertirse en un intelectual de lo que acaba de hacer, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que intentar ser explicadores. Creo que el periodismo que necesitamos es sobre todo un periodismo que ya no es tanto la narración, sino la explicación, que también incluye la narración en sí misma, ¿no? Y creo que hemos enajenado, hemos reducido al mínimo la oportunidad de hablar de la psiquis de la gente, porque además eso ahora es ofensivo y es intocable, ¿no? O sea, el wokismo, forma parte de una esfera que no queremos tocar. Que no... Sí, la corrección política, el wokismo que esencialmente te incorpora un detector de injusticias ultra frecuente, un detector de virtudes, ¿no? No hay nada más aborrecible que alguien que quiera actuar desde una superioridad moral, ¿no? ¿Y crees que hemos dejado fuera temas por poco importantes y por centrarnos en otros, y hemos dejado que esos otros temas que tienen más que ver con la vida cotidiana y con lo pequeño formen parte de una esfera que no está en el periodismo y que está más en el entretenimiento y en otras... El entretenimiento, ¿no? De algún modo, esta esclavitud con lo que un exministro griego en su libro ha llamado tecnofeudalismo, ¿no? Es habernos convertido en esclavos sumisos de una red que abrió sus puertas en nombre de democratizar el conocimiento y que ahora nos ha convertido en mercancía al robarnos todas las reacciones que tenemos ante las amistades en las redes o la gente que seguimos, ¿no? Entonces, somos sumisos que creemos que nos estamos divirtiendo, que creemos que esa sumisión es una forma, como de algún modo lo dice este exministro griego, cuyo apellido me cuesta recordar en forma correcta, como la mayoría de los apellidos griegos que son hermosos e impronunciables, ¿no? Como una forma... ¿Ah? Varoufakis. Sí. Ya ves, entonces estoy exagerando. Era más fácil de lo que yo pensaba. Y él ha señalado esta sumisión que la sentimos como entretenimiento y diversión, ¿no? Juan Villoro también lo ha hecho en un ensayo, ¿no? Pero Villoro, por ejemplo, decía cuando apareció la pandemia y empezaron a hacer recortes, tuvo un texto que se llama La parábola del pan y decía, los gobiernos del mundo piden recortes a la cultura, ¿no? La paradoja es que la gente ha resistido los peores momentos gracias a la cultura, el encierro gracias a la cultura, ¿no? Desde hace siglos, decía Villoro, ¿no? Hemos superado el tedio de lavar la ropa cantando canciones, ¿no? Y es eso, o sea, incluir eso que llamas cultura y que alguna gente que siente que lo suyo es lo investigativo
y que uno hace lo narrativo como un blandito, ¿no? Esos son malentendidos, ¿no? Yo quisiera ser parte de un proyecto de Chamorro, por ejemplo, que ya se fue aburrido de esta conversación, ¿no? y Seguro que bueno, nos está escuchando y en voy a directo. aprender de esa sociedad, ¿no? Entonces, entre los mismos periodistas crean regiones de malentendidos, ¿no? ¿No? Y categorías, Y ¿no? Dentro del categorías de periodismo. superioridad de respecto a otros, ¿no? O sea, creer que un periodista de la sección criminal es inferior, digamos, cuando es su oportunidad de contar historias es hablar de los síntomas de la salud mental colectiva de una ciudad y de un país, es no entender nada de lo que haces, ¿no? La charla esta está titulada El arte de editar la realidad y yo te pregunto, ¿se puede editar la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿No? O sea, ¿podemos editar nuestra forma de contar una parte pequeña de esa realidad? No, todo es o sea, inevitablemente es una mediación, es una interpretación, ¿no? Es decir, nuestra materia prima es algo que alguien nos cuenta y lo fija en un documento, pero los jueces y la policía lo que hacen es fijar en un documento lo que su memoria y su olvido le permiten, la recreación, qué sé yo, ¿no? Hay cosas que por supuesto son objetivas, ¿ok? Pero gran parte de nuestro recuerdo, de nuestra memoria involuntaria y de nuestra memoria emotiva es el autoengaño, es jurar que una película que has visto anoche la cuentas de una manera como no ha sucedido. Y si eso pasa y somos incapaces de transmitir una película que hemos visto anoche, imagínate lo que pasa con sucesos traumáticos o historias en las que tú has vivido creyendo que ha pasado algo y ha pasado lo contrario. Entonces la materia prima de nuestro trabajo periodístico es el recuerdo propio y el recuerdo ajeno. Y ahí ya hay un problema, porque el mayor trabajo de la memoria es el olvido, es olvidar, ¿no? Entonces, es muy falible la materia prima, ¿no? Aunque se convierta en un fetichismo del documento, ¿no? Los historiadores saben de esto, ¿no? Del fetichismo del documento, ¿no? Pero creo que hay que volver a leer ensayos extraordinarios de historiografía para recordarnos que lo que hacemos es muy falible, ¿no? Y que la superioridad moral de haber hecho tu trabajo desde el compromiso, desde una voluntad de imparcialidad, desde el entusiasmo por una causa justa, que creemos justa, debería también contemplar e incluir una duda metódica, una inseguridad, ¿no? Creo que la inseguridad es una virtud y no una debilidad, ¿no? En varios de los casos, ¿no? Pero que nuestro trabajo obviamente es verificar, ¿no? Por la mayor cantidad de fuentes, que yo no quiero decir fuentes, ¿ok? Son personas, ¿ok? Sí, de personas que pero te ya nos prestan hemos su metido, memoria. ¿no? Es como, voy a cubrir la información. No, nuestro trabajo es descubrir, no es cubrir, ¿no? Entonces nos hemos metido en un lenguaje contra nosotros mismos, ¿no? Que es un lenguaje oscuro, ¿no? Digamos, no sabemos muy bien y ya lo incorporamos y lo decimos habiéndonos olvidado de qué significa. De para qué estábamos ahí, ¿no? Sí. No tenemos tiempo, pero quería preguntarte una curiosidad como protoeditora adolescente que fui. ¿Te pasaba que te sentías o te sentís editor en situaciones de la vida cotidiana cuando alguien te escribe algo? Sí, o sí. te escribe un mensaje, incluso una carta de amor. Sí, el peor error de conocer a un editor que te crea la ilusión de autoridad es que luego quieras enviarle tu texto, ¿no? Así te deshagas de disculpas y le estoy quitando su tiempo, no es una obligación. Es muy difícil responder eso porque a ti te han ayudado y tú tienes que ayudar. Pero cuando son 30 personas por semana, tienes que aprender a decir no, ¿no? Entonces, uno quiere ayudar y es difícil acompañar con seriedad, ¿no? Pero también es muy veloz. Por ejemplo, yo le digo a algunos amigos, amigas que diseñan o que escogen títulos de libros o de historias, que si quieren cuenten conmigo y yo les puedo decir muy pronto lo que siento de ese título, ¿no?
y la mayoría no lo hace, ¿no? Y luego veo portadas espantosas, ¿no? Que yo digo, Sin haberme preguntado. hay un problema del diseño, ¿no? Ataques visuales que contaminan a un título extraordinario que debería ir solamente en tipografía y no debería tener ningún acompañamiento de foto ni gráfico, ¿no? Por ejemplo, Eliezer Budasov está trabajando a mediano plazo un libro sobre un incendio, una de esas tragedias que nos pasan a nuestras repúblicas, que sucedió en Asunción, Paraguay, donde murieron más de 400 personas, ¿no? En un centro comercial. Y la primera consigna de ese trabajo, que es un trabajo en progreso, es no vas a titular una historia de un incendio, una tragedia donde murieron quemadas y carbonizadas 400 personas, fuego, infierno, dantesco, por favor, ¿no? Y él ha encontrado una solución que me parece inesperada y necesaria, ¿no? Que se llama 3 minutos en el supermercado, que es el tiempo en que las bolas de fuego, que con ese fenómeno químico que ocurrió para matar a todas esas personas, y un asunto judicial que no ha sido sentenciado del todo, que siguen habiendo dudas, hay bomberos y policías que no pueden asegurar si las puertas estaban cerradas o abiertas. Es un problema para el periodista luego a quién les da la razón, ¿no? Cómo cuenta la ambigüedad y la duda. Entonces, la historia no se trata, aunque el sentido del deber te va a obligar a contar, a lanzar hipótesis sobre quién es responsable de ese incendio y de esa tragedia. La historia se trata sobre todo de acercarse a la gente que ha sobrevivido a la tragedia, ¿no? Que básicamente se pregunta sobre el sentido de estar vivos, ¿no? Es básicamente como la gente que conoce a alguien y dice, yo no debería haberte conocido, pero estuviste en ese momento y yo estuve ahí y nos amamos, ¿no? La misma gente que sobrevive a una tragedia como esta porque volteó a buscar una pasta de dientes y la bola de fuego pasó por allí, ¿no? Y pudiste sobrevivir, se sigue preguntando desde hace 20 años, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es una historia que reconstruye periodísticamente en la forma más fidedigna, con expertos y con reflexiones propias y con direcciones, eso, pero sobre todo es una historia sobre cómo desesperadamente tratamos de encontrar sentido a nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, yo no voy a preguntarte qué tal ha ido la entrevista, porque tengo la respuesta, pero mi memoria selectiva y emocional dirá que me lo he pasado bien, así que espero que vos también. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá, de verdad. Gracias a ustedes por la paciencia y por la atención.